La gracia del Señor es suficiente. Shalom Akim, primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahawashi es el nombre de su Hijo. Empezamos con la humildad de Pablo en 2 de Corintios 12:1. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces, hermanos, aquí Pablo está hablando de una experiencia espiritual que tuvo, donde, como dice aquí, fue llevado al tercer cielo. O sea, él vio el mundo espiritual. Él entró a la dimensión donde el Señor habita y los ángeles. Y en esta lección nos vamos a enfocar en mantener una actitud y un comportamiento humilde. Y Pablo aquí es un buen ejemplo de alguien que se le dio mucho. Alguien que es altamente favorecido por Dios y todavía se mantuvo humilde. Y leeremos aquí en 2 de Corintios que la humildad de Pablo no era algo que él ya tenía, sino que el Señor le dio esa humildad, o el Señor cultivó esa humildad dentro de Pablo por medio de sus sufrimientos. Y vamos a leer cómo nosotros en nuestra propia vida, similarmente a Pablo, vamos a tener experiencias que nos humillan. Experiencias que el Señor usa para mantenernos humildes. Porque es muy fácil resbalarnos y convertirnos orgullosos, ¿verdad? En este camino, porque cuando recibes entendimiento de las escrituras y recibes sabiduría, entra el peligro de soberbia, el peligro de pensar que eres sabio ahora, de pensar que lo conoces todo, ¿verdad? Y ahora tienes una actitud soberbia. Pero vamos a leer de Pablo y su humildad en medio de todos estos regalos espirituales que el Señor le dio. Continuamos, dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia, vale la pena jactarse o presumir de eso, ¿verdad? Como muchos hacen, ¿verdad? Hay gente que dice que tiene visiones o que vio a Dios o que hablaron con Dios, ¿verdad? Y presumen de eso, ¿verdad? Presumen de sus visiones y cuentan estos testimonios maravillosos, ¿verdad? Similarmente, Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo. Pero miren la actitud que él toma. Dice, si quisiera jactarme, no sería ningún Salakia. Verso 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Aquí podemos ver que Pablo, si él quisiera presumir de que él vio el paraíso, de que el Señor lo llevó al cielo y que le enseñó estas cosas maravillosas, él no estuviera mintiendo, fuera la verdad.
pero él se niega a presumir de eso, a jactarse de eso, a pensar que él es la gran cosa por haber tenido este entendimiento, esta revelación. Y él es un perfecto ejemplo que nosotros podemos seguir. Ok, nosotros no hemos visto el paraíso. El Señor no nos ha levantado a nosotros al tercer cielo como a Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ser orgullosos? Continuamos. Dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Y esto es lo que todo líder, todo pastor, ¿verdad? Todo siervo del Señor, todo profeta debe tener en mente. Esta misma actitud de Pablo. No querer que nadie les atribuya méritos más allá de lo que se puede ver en su vida y oír en su mensaje. Ok, en una lección anterior, hermanos, hablamos de no hacer ídolos de los profetas, no adorar a los siervos del Señor. Ok, apreciar, por supuesto, el servicio, respetar el servicio, claro que sí. Ok, muy agradecidos por los siervos del Señor, pero no adorar a esos hombres. Similarmente aquí Pablo está evitando esa adoración. Él no quiere que la gente lo adore. Continuamos, dice verso 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, ¿verdad? Porque Pablo era un humano también, como tú y como yo. Era un hombre con tentaciones, un hombre con pasiones, ¿ok? Un hombre que luchaba contra malos pensamientos y orgullo incluido. Aquí dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Las escrituras no especifican cuál fue esta espina en su carne. No dan detalles de qué es exactamente este mensajero de Satanás. Pero lo que sí podemos extraer del texto es de que Pablo fue atormentado por Satanás y ese tormento fue permitido por Dios para que Pablo no se volviera orgulloso. Y el Señor no le dijo a Pablo, hey Pablo, te estoy haciendo esto para que no seas orgulloso, sino que Pablo tuvo esta realización. Él entendió después de su sufrimiento y después de lo que vamos a leer aquí, verso 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, ¿verdad? Sea lo que fuera, Pablo le pidió al Señor, quítame esto, Señor. Quítame este problema, quítame esta enfermedad, quítame este pensamiento, sea lo que sea, ¿verdad? Quita esto de mi vida, estaba desesperado. Verso 9, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Yahawashi pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Yahawashi, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué podemos extraer de estos versos? Que el Señor a nosotros a veces nos va a negar solucionar nuestro problema. A veces el Señor a nosotros va a negar quitarnos la espina en nuestra carne, ¿verdad? Lo que nos está molestando y afligiendo a nosotros. Y hay una buena razón detrás de por qué.
Ok, en esta vida, hermanos, todos hemos venido a sufrir. Hombre y mujer, rico y pobre, todos sufren en este mundo, en esta experiencia humana. Ahora, el sufrimiento que el Señor ha preparado para sus santos, para sus siervos, es un sufrimiento distinto. Un sufrimiento que en vez de destruirnos, nos refina como el oro en el horno. Nos purifica, nos elimina impurezas, nos transforma ese dolor, esa tribulación, ese obstáculo. Y por eso Pablo dijo que él se jacta de sus debilidades. Él presume de sus debilidades, en el sentido de que a pesar de que yo sea un pecador, a pesar de mis debilidades, Yahweh B'Hashem Yahweh Shai está obrando por medio de mí. Y así él puede presumir de la gracia de Yahweh Shai. Puede compartir ese mensaje. Puede invitar a otros a seguir a Yahweh Shai. Vengan a seguir a este hombre que trabaja conmigo a pesar de mis debilidades, a pesar de mi naturaleza humana. Y es importante entender esto porque muchos en el camino quizás se destruyan tratando de ser sobrejustos, pensando si sirvo al Señor debo ser perfecto, ¿verdad? Y Yahweh Shai nos dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Pero el mismo Yahweh Shai sabía que no podíamos ser perfectos en esta carne. Entonces, ¿a qué se refería cuando dijo sean perfectos? Que seamos completos, ¿verdad? Como el Señor, el Padre lo es. Si Él mismo dijo que nadie es bueno, que solamente el Padre. Pero nos dice eso para que lo intentemos, para que hagamos el esfuerzo, para que tengamos nuestra mirada en lo correcto. Y así, si nuestro ojo está enfocado en la luz, si estamos enfocados en hacer el bien, en intentar alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces vamos a caer cerca de esa meta. Vamos a quedar cerca de esa meta de hacer lo correcto. Aunque a veces nos resbalemos, aunque tengamos debilidades. Y esto es para decir a hermanos que no se deberían desanimar cuando cometen un error o cuando se sienten débiles. Todos pasamos por esos momentos. No estás solo en esa circunstancia. Y mira a Pablo, cómo el Señor le puso una espina en su carne para mantenerlo humilde. Entonces acuérdate que cuando sufrimos por cosas, pasamos por cosas, eso es el Señor cuidando por nosotros. Él no solo nos cuida alimentándonos, ¿verdad? Y con salud, y con vida, y con techo y con ropa. No es la única forma que nos cuida, pero igual que un padre, ¿verdad? Nos cuida con su corrección también, con su disciplina. Y Pablo aquí está hablando de esa disciplina que el Señor puso sobre él, con el fin de mantenerlo humilde, para prevenir que se vuelva orgulloso, para que Pablo no piense, yo sé estas cosas y yo entiendo estas cosas porque yo soy santo. Al contrario, Pablo sabía que todo ese conocimiento venía de Yahweh B'Hashem Yahweh Shai y que era algo inmerecido. Él no presumía de su entendimiento. Isaías 53:4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Es por eso que tenemos a Yahweh Shai como nuestro Salvador, como nuestro mediador. Y cuando, hermano, te sientas frustrado en tus pecados y te sientas culpable y sientas que el Señor ya te perdonó por última vez y no te va a perdonar de nuevo, ¿verdad? Cuando sientas esos pensamientos de duda, right, que destruyen tu fe, acuérdate de esto. Por eso Yahweh Shai fue enviado. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Entonces, un siervo verdadero del Señor, un siervo sincero, va a tener debilidades.
al contrario de un siervo insincero que piensa que no es débil, que se cree fuerte, que se cree perfecto y santo. Dice, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nosotros merecemos ese azote. Merecemos ser golpeados como el Señor fue, pero Él lo tomó en sus hombros, para que tú tengas una oportunidad de moverte para adelante y continuar a pesar de tus pecados, a pesar de tus debilidades, a pesar de tu naturaleza humana. Verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, y eso significa todos. No puedes decir otros se extraviaron, pero yo sigo sólido, ¿verdad? Yo estoy bien, pero otros se extraviaron. La Escritura dice que todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros, contados entre los justos. Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, hablando de Yahawashi, ¿verdad? Estamos en el mismo capítulo de Isaías 53, el capítulo de Yahawashi. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, Yahawashi, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, usando a Pablo como ejemplo, a pesar de que Pablo era cómplice en el asesinato de los profetas, fue cómplice en el asesinato de los que creían en Yahawashi, ¿verdad? Aunque él en un punto de su vida perseguía a la iglesia del Señor, luego fue transformado. El Señor le perdonó su historia de asesino, le perdonó sus pecados y le continuó a perdonar sus debilidades cuando fue transformado. Porque, hermanos, no somos transformados un día y el próximo ya somos libres de pecado y perfectos. Y lo mismo era con Pedro, con Pablo, con Mateo, con Juan. Estos no eran hombres perfectos. Los profetas de Yahweh Ba'ashem Yahawashi no son hombres perfectos. Pero eso no detiene la obra. Y eso es para la gloria del Señor. Ese es el mensaje. Que el Señor trata con su pueblo, trata con nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades. ¿Ok? Porque si tú quieres decir que mereces algo del Señor, tú debes ser completamente perfecto para merecerlo. Right? Y nadie puede ser perfecto ante la presencia del Señor. Como está escrito, que todo hombre sea mentiroso y el Señor verdadero, ¿verdad? Significa que todos nosotros somos mentirosos cuando nos comparamos al Señor. Todos somos pecadores, todos somos engañadores, todos somos mentirosos en comparación. Alright, entonces esta es una salvación inmerecida. Teniendo eso en mente, no te des por vencido, hermano, cuando cometes un error. El verdadero fracaso ahí sería que te des por vencido. Sería que te detengas. Que estés de acuerdo con Satanás en esa situación y digas, ¿sabes qué? No sirvo para nada. Mejor me detengo aquí. ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir tratando de hacer lo correcto si solamente hago lo malo? ¿Verdad? Aceptar eso sería el fracaso. Pero mientras sigas luchando, Yahweh Ba'ashem Yahawashi está trabajando contigo. Así que sigue luchando, sigue adelante.
Nadie puede jactarse delante de Dios. 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. El Señor, cuando Él nos invitó a su presencia, ¿verdad? Cuando aprendimos de su palabra, no éramos perfectos y todavía no lo somos. Como aquí dice, pocos de ustedes eran sabios. No éramos sabios. La sabiduría vino con esta palabra, con aplicar esta palabra en nuestra vida. Ahí vino la sabiduría. Este mundo a muchos de nosotros nos considera algo ridículo, ¿verdad? No están de acuerdo con nuestra forma de vivir, ¿verdad? Porque no somos como el mundo. Hacemos las cosas diferentes, ¿verdad? Tomamos al Señor en cuenta en lo que hacemos y eso ofende a los demás. Dice, escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Verso 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así que al Señor no le importa un diploma, no le importa a qué academia atendiste, ¿verdad? ¿Cuál colegio, ¿verdad? ¿Cuántas clases tomaste? ¿Cuántos trofeos tienes? ¿Verdad? Al Señor no le importan esas cosas. No valen nada delante de Él. Esas son las cosas del mundo. Pero ¿qué es lo que al Señor sí le importa? ¿Qué es lo que sí desea? Un corazón sincero. Honestidad. Honesta devoción a Él. Una genuina relación con Él. No una falsa religión donde te estás mintiendo a ti mismo. Continuamos. Verso 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Yahawashi HaMashiach. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Yahawashi nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Si hay algo de qué presumir, hermanos, no es de que tú eres sabio. No es de que tú conoces profecía, de que tú sabes todo lo de la Biblia y conoces todos los libros y sabes todas las palabras hebreas. De eso no hay por qué presumir. Pero de lo que sí podemos jactarnos es que el Señor es nuestro Dios. Si vas a presumir, presume de que Yahweh Bashem Yahawashi es tu Dios, que sirves al Señor, pero no infles tu cabeza. Este es un mal hábito de tener en tu camino, en tu fe, porque luego vas a empezar a tener fe en ti mismo en vez del Señor, pensando yo estoy aquí por mis obras, por mi trabajo duro, ¿verdad? Porque yo lo merezco. Y no es malo tener confianza en lo que haces. Es bueno, pero lo malo es volverte soberbio. Y entras en ese territorio de orgullo cuando te olvidas que todo lo que tienes es por la gracia del Señor. Su pueblo santo, ¿verdad? ¿Qué es un pueblo santo? ¿Qué significa ser el pueblo santo, verdad? Hablando de los israelitas que eran y son el pueblo elegido del Señor. Entramos en Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Entonces, esto es lo que significa ser santo. Y hay muchos extremistas que se ofenden con este tipo de escritura, porque ellos solo están enfocados en juicio, ¿verdad? Cómo juzgar a la gente, ¿verdad? Cómo
cómo decirle a la gente que van a morir, cómo condenar, ¿verdad? Y eso es parte del evangelio, claro que sí, pero debe haber un balance, ¿ok? Estas escrituras no deben ser olvidadas. Miren esto, recuerden que el Señor, Salakia, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces, ¿conoces las escrituras? Muy bien. ¿Conoces profecía? Excelente. Pero, ¿te has vestido de tierna compasión? ¿Te has vestido de bondad, de humildad, gentileza y paciencia? ¿Eres paciente con la gente? ¿Los tratas con gentileza, con humildad, con compasión? Estas son preguntas que debemos hacernos. Y así nos examinamos si estamos verdaderamente en la fe o solamente hablando de la fe. Verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Verdad? No debemos ser tan fácilmente ofendidos, hermanos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Yahawashi gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Aquí las escrituras nos están instruyendo a vivir en paz. Entonces, en tus interacciones con la gente, en tu trato con las personas, debes procurar la paz. No seas peleonero, no busques pleito. No juzgues rápido a la gente. Sé compasivo. Déjalo que hable. Déjala que hable. ¿Verdad? No te cierres. Dice, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Entonces, con eso, hermanos, toda gloria y alabanza de nuevo a Yahweh Bahashem Yahawashi. Que el Señor los cuide, los sane y los ayude en todo lo que necesiten. Yahweh Bahashem Yahawashi Brakatam. Hasta la próxima. Shalom.